Señor le bendiga. Aprovechemos y vamos a orar. Oremos. Padre amado, Padre bueno, gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias Señor por tu iglesia. Gracias Padre por el privilegio que tú nos das, Señor, de acercarnos a ti, Señor, en oración. Ahora te pedimos, Señor, que tú envíes tu Santo Espíritu para que esté con nosotros, Señor. Que sea Él que nos guíe, Señor, en este tiempo. Prepara nuestros corazones, Padre, como siempre te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a ver los versículos que van del 17 hasta el 29. Recordemos que en esta sección Pablo está en la carta mostrándole a ellos que todos somos pecadores y por lo tanto estamos bajo el justo juicio de Dios. Y en esta parte hace énfasis en lo que era la creencia judía, o sea, los fundamentos de la religión judía, y es ahí a donde él dirige ahora sus dardos. Recuérdense que la carta a los romanos no es una carta destructiva, es una carta constructiva, pero muchas veces para poder sanar hay que escarbar la llaga antes de colocar el medicamento. Entonces, eso es algo que es parecido a lo que pasa aquí en esta carta, como él en los primeros capítulos nos muestra nuestra pecaminosidad y entonces luego procede a mostrarnos lo que debe ser el cambio que debe pasar en nosotros y lo que debe ser nuestra nueva vida en Cristo. Así que vamos a leer los últimos versículos de este capítulo, del capítulo 2, y empezamos en el versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bendita sea su santa palabra. Entonces la pregunta que nos hacemos, hermanos, en este caso es, ¿y tú en qué te apoyas? Y es lo que Pablo está cuestionando aquí. Lo primero que vemos es que una buena construcción siempre está fundamentada en una buena zapata, y para poder transmitir la carga se necesitan muy buenas columnas, las cuales deben ser lo suficientemente fuertes, porque de lo contrario se va a producir un derrumbe en la medida en que se vaya agregando carga a la construcción. Es interesante que todavía hay edificaciones que tienen 2000 años y uno puede ver esas columnas como todavía persisten a pesar del paso del tiempo. Entender los materiales y su resistencia es fundamental para poder diseñar. Un mal cálculo lo puede arruinar todo. En el pasaje de hoy vamos a ver dos columnas sobre las que descansaba la religión judía y cómo estas dos bendiciones dadas por Dios se convirtieron en un problema para el pueblo judío por no entender su uso y significado. Lo que procuramos en esta noche es mostrar que practicar una religión y sus rituales no son garantías de que eres acepto ante Dios. Toda religión busca como fin acercar al hombre a algún Dios con el fin de conseguir cosas mejores, ya sea en esta vida o en la otra. Hay religiones que buscan, por ejemplo, que hablan de la reencarnación, y lo que trata la persona es de ser bueno de forma tal que cuando reencarne en un ser espiritual mucho más elevado. Ellos creen que uno podría reencarnar hasta en una cucaracha, lo cual obviamente no tiene ningún fundamento, pero ellos lo tienen como parte de sus creencias. En todas las religiones hay características comunes
como son los mandatos y los rituales. En toda religión vamos a encontrar mandatos y rituales. La religión judía no es la excepción, y en ella encontramos mandatos y rituales. Los mandatos los encontramos contenidos en la ley de Dios y las leyes agregadas por los hombres, y entre los rituales podemos destacar la circuncisión y los sacrificios dados por Dios y otros rituales dados por los hombres. No estoy equiparando todas las religiones, estoy diciendo que hay cosas que son comunes a las religiones, y por eso hago mucho hincapié aquí en las leyes dadas por Dios y en los rituales dados por Dios. Pero sabemos que dentro de la religión judía se habían agregado mandatos y se habían agregado rituales. Hermano, lo primero que vemos en este capítulo 2 es que la salvación no es el resultado de identificarte con un grupo determinado. Vemos que los judíos se identificaban como judíos y utilizaban el sobrenombre de judío como algo para ellos muy importante. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces el judío se apoyaba en que era el pueblo de Dios, se gloriaba en ser el pueblo escogido y por tanto se consideraba superior a los demás. Entendía que llamarse judío era suficiente para ser aceptado por Dios. Los judíos tenían un tan alto concepto de sí mismos que para ellos daban la vuelta por no cruzar por una ciudad samaritana. O sea, ellos se consideraban, hay tiros por aquí, que estaban por encima de todo el mundo. Ciertamente los judíos tenían privilegios, no lo podemos negar, los cuales se hacían evidentes por el trato que Dios le daba a ellos. Dios le proveyó de leyes para guiarlo en su vida, de recursos, como fue la tierra prometida, como fue los recursos que le dieron durante todo el tiempo en el desierto. Le dio protección de todos los pueblos que estaban a su alrededor, que eran mucho más fuertes que ellos. O sea, Dios le proveyó a ellos de una serie de elementos como personas líderes espirituales, líderes militares, políticos, profetas, y estos eran parte de la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Estos eran privilegios, pero sabemos, hermanos, que con los privilegios siempre vienen las responsabilidades. Los judíos no fueron buenos cumpliendo con sus responsabilidades. El equivalente a llamarse judío en aquella época es llamarse cristiano en esta época. Está de moda, lo sabemos. Hubo una época en que eso era algo que se manejaba muy discretamente porque podía ser cuestión de muerte, de vida o muerte, y de hecho hay sociedades donde ser cristiano te puede costar la vida, pero en esta sociedad occidental ser cristiano es una moda. Cada día vemos más personas que se hacen llamar cristianos, y de hecho hay 2.000 millones de personas en todo el mundo que lo hacen. Lo que debemos preguntarnos es si lo son. Esa debe ser la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? 2.000 millones de personas actuando, siguiendo la moral que hay en la ley de Dios y siguiendo los mandatos de Dios, deberían producir un cambio radical en este mundo. Vamos a tomar, por ejemplo, países cercanos: México, Guatemala, Brasil o República Dominicana. Todos nos decimos ser cristianos. Sin embargo, la violencia está a la orden del día. En México es más fácil que te maten como candidato a que tú ganes. Ya van más de 100 candidatos. En las elecciones que vienen próximas, ya van más de 100 candidatos que han sido muertos. Solamente candidatos. La gente común no se cuentan de cuántos son. Y todo eso lo producen personas que dicen llamarse cristianos. Sabemos que no lo son, que solo es un nombre que se adopta por haber nacido dentro de una familia. O sea, nosotros muchas veces creemos que somos cristianos porque nuestros padres decían que eran cristianos. O sea, nos hacemos llamar cristianos, pero en realidad no lo somos. O en ese caso, el que no tiene a Cristo no lo es. Cristo es el espejo en el cual todas esas cosas quedan desenmascaradas. Es en Cristo en el cual se refleja nuestra verdadera naturaleza. También se refleja a qué familia pertenecemos. Ante Cristo no hay doble moral, o somos o no somos. Los judíos, ante la revelación del Hijo de Dios, le rechazaron y dieron testimonio de que no eran sus siervos. En cambio, se refugiaron ¿en qué? En sus tradiciones. Y le voy a mostrar ahora dos ejemplos. Cuando Cristo mostraba con sus milagros que era Dios entre los hombres, ¿qué hicieron ellos? Le acusaron de hacerlo a través de los demonios. Mateo 12:22 nos dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo,
y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. La obra de Cristo se la achacaban a Satanás. Pero vemos otro caso, y este sí es interesante. Hermano, voy a cambiar de micrófono. Hoy voy a predicar un poquito pentecostal. Pues bien, entonces vemos en el caso de Pilato. Pilato se encuentra con Jesucristo y presenta a Cristo como el rey de los judíos. Y esto a pesar de que siempre proclamaron a Dios sobre todas las cosas, como su principal mandamiento, dijeron que no tenían más rey que a César. O sea, vemos ahí cómo el hombre, en el momento en que se siente confrontado por Jesucristo, sencillamente muestra su verdadera naturaleza. Ellos mostraron ahí inmediatamente que eran carnales y que en realidad Dios no estaba sobre todas sus cosas. Con estas y muchas otras acciones estaban negando tener una relación con Dios. Al igual que ellos, nuestras acciones dicen claramente si somos el pueblo de Dios. Ser cristiano no es una posición, no es algo que tú heredas de tus padres o te llega por una nacionalidad. Es el producto de una obra espiritual realizada por Dios en nosotros. Solo a través del nuevo nacimiento que viene por nuestra fe en Cristo Jesús, podemos pasar a formar parte del pueblo de Dios. Los judíos pensaban que solamente por ser judío era suficiente para ya ser acepto ante Dios. Sin embargo, todos tenían que pasar por el filtro de Jesucristo. Para mostrarle dos ejemplos de dos personas, hermanos, y tenemos que irnos a Hechos capítulo 8. El eunuco etíope fue una persona que recorrió unos 2000 kilómetros para llegar a Jerusalén a adorar. Él iba a adorar al Dios verdadero, iba al lugar correcto. Sin embargo, cuando el eunuco sale de Jerusalén, el Señor le manda a Felipe para que lo intercepte y le presente el evangelio para que él pueda ser salvo. Ahí vemos que la salvación viene a través de Jesucristo. También lo encontramos en Hechos capítulo 10, cuando mandan a Pedro a predicarle al centurión, cómo esta persona que era buena, que era una persona que la Biblia misma dice ahí que era temeroso de Dios, ¿verdad? Y que apoyaba mucho al pueblo judío, vemos que fue necesario mandarle a alguien a presentarle a Jesucristo para que pudiese ser salvo. O sea, la salvación, hermanos, ser cristiano es el producto de tú tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. En los versículos 17 al 20 vamos a encontrar que la salvación no es el producto de tener la ley escrita de Dios. Tener la ley escrita, tener una Biblia en la casa no nos hace salvo. De hecho, uno va a la mayoría de las casas y va a encontrar Biblias. Y va a encontrar muchas personas compartiendo versículos bíblicos a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana lo vemos compartiendo mensajes que son completamente contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Tienen la Biblia en sus casas, tienen la Biblia como posesión, pero sin embargo, eso no lo hace acepto. Los judíos confiaban que por ser receptores de la ley, eso lo hacía salvos ante Dios. Pero solo los salvos tienen la ley escrita en el lugar correcto, que es sus corazones. Para que veamos esto, hermanos, quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Está hablando Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Judá en un momento difícil, en un momento en que estaba siendo deportado. Y en ese momento Dios le está hablando a ellos de un nuevo pacto que va a tener con el pueblo. Un nuevo pacto que va a tener características diferentes a la característica del viejo pacto. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero que nos enfoquemos en el uso de la ley en este nuevo pacto. Dice Jeremías capítulo 31, en los versículos 31 al 34. Dice así la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados, de su pecado. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo el Señor está diciendo al pueblo que Él va a hacer una obra, y esa obra es que esa ley que Él le ha dado a través de Moisés, esa ley de una manera santa, una manera espiritual, Él la va a colocar en el corazón de los hombres. Y eso es algo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros la ley ha sido colocada en el corazón de nosotros. Pero eso no significa que por eso vamos a desechar la Biblia y ahora vamos a hacer como hacen ciertos grupos que quieren todo sea a través de una nueva revelación, a través de un sueño, a través de algo que sea exterior a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Lo que el Señor está diciendo acá es que Él le va a dar al pueblo la capacidad de poder no solamente entender la ley, sino también obedecer la ley. La ley tiene su uso y es vital para la vida cristiana. Primero, tener la ley te permite conocer superficialmente de tu relación con Dios. O sea, tú puedes estudiar y conocer cuál es tu posición ante Dios. Ahora, ser salvo, tener la ley ya en tu corazón, es lo que te permite saber que tienes una relación personal con Dios de padre a hijos. Tener la ley te permite conocer intelectualmente de la voluntad de Dios, conocer los mandamientos. Y de hecho, encontramos muchos de los mandamientos reflejados en muchas leyes que los pueblos impíos utilizan. Conocer la ley te permite conocer la voluntad de Dios, pero el salvo procura hacer la voluntad de Dios, no solo de conocerla, y tiene la capacidad para hacerlo. Jesucristo nos dice en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, hermanos, tener la ley también te permite conocer la misión que Dios tiene para ti, pero el salvo procura llevar a cabo esa misión. Vemos cómo el judío entendía que era guía de ciego y que era luz a los que estaban en tinieblas. Él lo entendía intelectualmente. Él sabía que era parte del pueblo de Dios, sencillamente, pero su corazón no había sido transformado. Y él no podía ser guía de los ciegos, ni tampoco se podía ser luz a los que estaban en tinieblas. Ahora, nosotros sí lo podemos hacer. Tener la ley te permite conocer de tu capacidad para guiar y enseñar. Tenemos la capacidad ahora de poder entender las Escrituras, de poder ver las Escrituras y ver a Dios hablando a través de ellas y utilizar esa revelación de Dios para transmitirlo a otra persona. Eso es un privilegio que tenemos nosotros, pero es un privilegio que llega a aquella persona que es salva. Tener la ley te permite conocer lo que es correcto, como vemos en el versículo 20 del pasaje que ya leímos. En el versículo 20 nos habla claramente de que eres instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y lo que está diciendo Pablo en este pasaje, en esta zona, él está usando bastante ironía. Está diciendo, tú crees todas esas cosas, pero sin embargo, tu práctica no testifican esas cosas. Pero el ser salvo, ese sí está capacitado para entender la palabra de Dios y también para hacer lo que es correcto. Recuerden en la disputa de Pablo en su corazón, cuando él veía cómo estaba en la lucha entre lo que él quería hacer y las cosas que él hacía, cómo el pecado afloraba y cómo el pecado siempre estaba presente. Y en esa lucha Pablo siempre estaba, pero Pablo confiaba en que tenía la palabra de Dios y que tenía a Dios en su corazón a través del Espíritu Santo, el cual era quien lo guiaba a él a hacer las cosas. O sea, Pablo nunca desfalleció en su batalla porque sabía con lo que contaba. Nosotros los cristianos estamos capacitados para hacer lo correcto. Entonces la religión, pertenecer a un pueblo, a un grupo, no es lo que nos hace salvo. Tener la Biblia tampoco es lo que nos hace salvo. Que la Biblia, que la palabra de Dios haga su trabajo en nuestro corazón, es lo que da testimonio de que somos salvos. Ahora bien, hermanos, en el versículos 21 al 23, al 24, vamos a ver algo muy interesante. Si tienes la ley solo en tu mente,
o en tu corazón se va a reflejar por tu testimonio. Y ahí es cuando Pablo ataca al judío y dice, ok, vamos a evaluar ahora tus obras. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso lo podemos ver con las siguientes preguntas, para no entrar en detalle en cada uno de los pecados que se está hablando aquí. ¿Estás creciendo espiritualmente? Una persona que es cristiana, una persona que pertenece al pueblo de Dios, vive en continuo crecimiento. Tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, vivimos enseñándonos a nosotros mismos y vivimos creciendo en el conocimiento de Dios. Eso debe ser un rasgo evidente en la vida cristiana. Un cristiano que no crece debe revisarse. Una persona que dice ser cristiana y no crece debe revisarse. ¿Estás obedeciendo la ley que dices conocer? O sea, lo que tú dices que tú conoces es exactamente congruente con lo que tú haces. Aquí nos habla del hurto, nos habla del sacrilegio, nos habla del adulterio, nos habla de pecados que los judíos cometían a pesar de que ellos decían que eran el pueblo de Dios, incluyendo el sacrilegio. El sacrilegio era sencillamente robar en los templos. Y muchas veces el cristiano manifiesta esos pecados en la forma en que le roba a Dios, en la forma en que le roba las cosas que debe dar a Dios y sencillamente no se la entrega a Él, en las cosas que sencillamente permite y que no debería permitir, en las cosas que debería denunciar y que no denuncia. Entonces vemos aquí que el cristiano debe revisarse si está obedeciendo la ley que dice conocer. Somos muy buenos, hermanos, aprendiendo los versículos, somos muy buenos aprendiéndonos los mandamientos. Y de hecho, todo aquel que fue bautizado, por lo menos en el catolicismo, bautizado no, porque eso lo hacen chiquitito. Todo aquel que fue confirmado, que hizo la primera comunión, se aprendió los 10 mandamientos, por lo menos una versión medio abreviada de los 10 mandamientos. Pero si las personas vivieran esos 10 mandamientos que le enseñan, fueran otras personas, pero sencillamente no obedecen la ley que dicen conocer. ¿Tu vida honra a Dios? La vida que tú llevas es una vida que honra a Dios, como vemos en Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Lo que nosotros hacemos en realidad trae honra al Señor. Las personas, cuando nos ven a nosotros, ven a un ser humano que está manifestando que algo espiritual está pasando en su corazón. Sabemos, se refleja eso en nosotros. Está siendo de buen testimonio para con los de afuera, como nos dice aquí el apóstol en Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, lo que los judíos hacían, lo que llevaba era deshonra al nombre de Dios, cuando era todo lo contrario. Lo que Dios esperaba del pueblo judío era que fuera una luz en medio de un mundo perdido, que fuera un pueblo que la gente admirara y que la gente buscara y que quisiera conocer al Dios que dirige a ese pueblo. Sin embargo, por su vida, lo que hacían era que blasfemaban el nombre de Dios, del Dios que estaba detrás de ese pueblo. Entonces lo que encontramos aquí es sencillamente, hermanos, que nuestro testimonio para con los de afuera es una muestra también de si en realidad nosotros estamos viviendo como personas salvas o si sencillamente no somos salvos. Y como le dije en principio, hermanos, ¿en qué estás apoyándote? ¿En qué tú te apoyas? ¿Te estás apoyando en la ley? ¿Te estás apoyando en la Biblia? ¿O te estás apoyando en lo que la Biblia va haciendo en ti? ¿Lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti? ¿Te estás apoyando en sencillamente a un grupo al cual tú perteneces? Hermano, otra razón que vemos aquí es que la salvación no será nunca el producto de la práctica de ningún ritual, que es lo que encontramos en los versículos del 25 hasta el 29. Para los judíos, la circuncisión era un ritual muy importante. Era un ritual que Dios había establecido para el pueblo judío y que todos los judíos debían practicar. De hecho, el mismo Señor Jesucristo fue circuncidado al 8º día. Pero los judíos elevaron ese ritual a un nivel que no era
el que Dios había establecido. Entendían que solamente por ser circuncidados ya habían cumplido con todo lo que Dios esperaba de ellos. Dice aquí, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Como les dije, hermanos, la circuncisión fue introducida a través de Abraham a los judíos. O sea, Abraham, cuando el Señor le llamó, después que el Señor le llamó, y cuando él, después de presentar a Isaac, entonces el Señor lo mandó a circuncidarse. O sea, la circuncisión llegó posterior al llamado de Abraham. La circuncisión se produjo, se menciona en el capítulo 17 de Génesis. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y en el versículo 13 nos dice que sería por pacto perpetuo. O sea, la circuncisión se dio como una señal del pacto que Dios había hecho con el patriarca Abraham. La circuncisión es un ritual reservado para los judíos y nada tiene que ver con los cristianos. Y debo decirles, hermano, que en principio eso fue razón de conflicto dentro de la iglesia. Todavía hay iglesias que circuncidan a sus miembros y dicen ser cristianos. Sin embargo, vemos en los principios de la iglesia que estaban los judaizantes y entre otras cosas lo que ellos hacían más énfasis era sencillamente en la circuncisión. Pero vemos que el primer concilio que se produjo, la primera gran asamblea que se produjo, fue para discutir el tema de la circuncisión y eso lo encontramos en Romanos capítulo 15, en Hechos capítulo 15. Y el resultado de ese evento, lo que se estableció en ese evento es que este no es un ritual para el cristiano. La verdadera circuncisión es la que se produce en el corazón, cuando toda la inmundicia es quitada de nuestro interior, la cual se reflejará en la aprobación de Dios y no necesariamente de los hombres. La salvación no descansa ni descansará en obras que podamos hacer, sino en la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Aún Abraham fue acepto por su fe y luego le fue dado el rito de la circuncisión. De igual manera, no hay ritual que nos lleve a Dios. Todos nuestros rituales deben ser como testimonio de que pertenecemos a Dios. Ya sea el bautismo, que algunas iglesias creen que es el momento del bautismo, el momento en que el hombre es salvo. Sin embargo, sabemos, hermano, que el bautismo no trae salvación. El bautismo es un testimonio público de una muerte y una resurrección y una representación tuya de tu vida en Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo. En conclusión, hermanos, como hemos visto, tener la Biblia o ser bautizado no nos hace salvos. Ninguna religión nos puede salvar, pero la fe en Cristo sí lo hace. Y es esta fe la que nos debe mover a obrar. Procuremos pues vivir reflejando nuestra íntima relación con Dios a los fines de que seamos usados por Él y exaltados por Él. Que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque a pesar, Señor, de que sabemos que esos ritos, Señor, no nos salvan, pero son ritos, Señor, que tú estableciste en tu palabra para enseñarnos verdades espirituales, Señor, a través de cosas materiales, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar lo que tú has hecho en nosotros, Señor, como, Señor, sin merecerlo, Padre, tú nos has dado una salvación, Padre, que en realidad lo que nos tocaba era condenación. Ayúdanos a apreciarlo todos los días, Señor, y a vivir por ello, Padre. A dar buen testimonio hacia los de afuera, Señor. A vivir, Señor, como personas que buscan agradarte y que buscan obedecerte, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta congregación. Gracias te damos, Señor, por los hermanos. Y gracias te damos, Señor, porque tú, oh Dios, te has procurado, Señor, siempre alimentarnos, Señor, en cada momento, Padre. Ahora, Señor, que vamos a salir, despídenos en paz, que tengamos una buena semana, Señor, que demos un buen testimonio de ti y que te glorifiquemos en todo lo que hagamos. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.